En nuestra última sesión de estudios de estrategias, terminamos por hablar de los distintos niveles del evangelismo. Pero ahora quiero hacer una distinción entre la palabra evangelismo y evangelización. Quizás estas dos palabras prácticamente suenan sinónimas, pero en cuanto a nuestras estrategias hay mucha diferencia. Aunque en el evangelismo, como hablamos de 3 niveles, y hay algunas barreras en ciertas maneras, sin embargo, donde el evangelismo opera, existe la iglesia en todas estas zonas. Y es la responsabilidad de las iglesias locales en estas zonas para terminar evangelizando a su gente de su cultura en estos lugares. Realmente no debe ser necesario que misioneros tengan que venir de afuera para terminar este trabajo si las iglesias locales hacen y cumplen con su responsabilidad. Pero evangelización es la palabra que se aplica a lugares en el mundo donde todavía no existe la iglesia, donde todavía no hay creyentes para testificar a esa sociedad. Dicen que hasta que hayan por lo menos 200% de la sociedad de convertidos, entonces todavía necesita ayuda misionera. Pero tiene que llegar el día cuando las iglesias establecidas tienen que tomar su responsabilidad de terminar esta obra de evangelismo de su propia cultura. Muchas veces hago un sketch en el Instituto Bíblico usando los jóvenes alumnos, donde pongo 6 alumnos de un lado representando la mitad del mundo no alcanzado. Cada persona representa 2,000 grupos étnicos y al otro lado otros 6 alumnos de cada uno representando 2,000 grupos étnicos. Y explico cuál es cuál. El lado que llamo alcanzado por el Evangelio no significa que cada grupo étnico ha aceptado el Evangelio, pero significa que entre ellos hay iglesias de su cultura, de su idioma, que predica el Evangelio. Y quizás hay solamente 2,000 grupos étnicos a este lado, lo que llamamos evangélicos que creen en la Biblia y tienen nuestros valores. Después, invito a 10 otros alumnos del cuerpo de alumnos que pasen adelante, y estos 10 alumnos representan el cuerpo misionero del mundo de evangelización. Y les pido que paren enfrente de la mitad del mundo donde ellos piensan que más probablemente una vez para siempre vamos a terminar esta tarea de llevar el Evangelio a todos los grupos étnicos en el mundo. Y es sorprendente cuántos todavía van y paran enfrente de la mitad que ya he explicado que es alcanzado, que ya tienen iglesias con la responsabilidad de terminar evangelizando esta mitad, y que pocos van a la otra mitad que nunca han tenido una oportunidad en toda la historia del mundo. Sin embargo, la ilustración sirve bastante bien porque termino
con cualquier número ha ido a la mitad no alcanzado, mando todos estos misioneros de los 10 que pasaron adelante, que pasen al lado alcanzado, dejando una persona sola a este lado. Porque la verdad triste es esto, que todavía como solamente 10% de los misioneros en el mundo van al lado del mundo a estos grupos étnicos como a la ventana 1040, que nunca han tenido una oportunidad para aún oír el Evangelio, decir nada de recibirlo. Y además, trato de arreglar que la persona que quede de este lado sea una mujer. Porque varones, quiero decirles que normalmente son las mujeres misioneros que van a la mitad del mundo, que es más difícil. Que aprendamos algunas lecciones de eso. Ahora, para usar aún más estratégica en nuestra forma de pensar, he escuchado este comentario de un grupo misionario que ha dicho esto: es de muy buena intención, pero es algo muy ingenuo. Que han dicho que si cada creyente en el mundo llevaría a 2 otras personas para conocer a Cristo, entonces ya lo tenían calculado que dentro de 9 años, 3 meses y 11 días, todo el mundo estaría evangelizado. Como digo, es con muchas buenas intenciones, pero es muy ingenuo, porque la tarea es mucho más compleja que esto. Entonces, quiero hablar de las barreras culturales que tenemos que confrontar para cumplir esta tarea. Voy a usar una ilustración de lagunas de agua en el campo de una chacra. Y vamos a decir que en una laguna tiramos una piedra. Y el impacto de esta piedra va a tener su efecto en toda la laguna, o en una manera pequeña o grande, pero va a tener su efecto. Pero pongamos que hay otras lagunas en este mismo campo. Podemos tirar piedras en la primera laguna por 100 años y nunca va a hacer ningún impacto, ningún efecto en ninguna de las otras lagunas. Ahora, en lugar de hablar de piedras y lagunas, vamos a decir que esto es el evangelio que está entrando en una sociedad o una cultura. Esto es evangelismo, y podemos seguir evangelizando la misma cultura, la misma sociedad por 100 años y nunca hacer un impacto en ninguna otra sociedad o cultura, porque hay barreras para cruzar. Y estas barreras son geográficas, lingüísticas, sociales, rivalidades, prejuicios. Es bastante complejo. Alguien tiene que cruzar estas barreras para llevar el mensaje a estas otras culturas. Hoy día, la barrera geográfica no es tan difícil. Lo que 1 o 2 generaciones atrás llevaba meses para llegar de una parte del mundo a otra, hoy día podemos hacer de un día al próximo prácticamente. Y también las barreras lingüísticas, pero hoy también hay programas aún de computador que pueden ayudarnos a aprender idiomas. Nunca es fácil, pero mucho más fácil que antes.
Hay barreras sociales que quizás son un poco más invisibles. Aún dentro del mismo país, por ejemplo, entre los hindúes, hay barreras religiosas dentro de la misma religión, porque hay niveles en el hinduismo. Y, por ejemplo, alguien de un nivel más alto no va a escuchar o recibir el Evangelio de alguien que vino de un nivel más bajo. De arriba para abajo sí sirve, pero son todas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En barreras de rivalidades, tengo estos amigos que trabajando con el pueblo Uyghur en Kazajstán. Y la mitad del pueblo Uyghur está en Kazajstán y la otra mitad de este grupo étnico está en la China. Y yo pregunté a este misionero, bueno, como hay tantos creyentes entre los chinos en esa parte de China ahora, ¿por qué no puede ser que los chinos terminan evangelizando al pueblo Uyghur? Dice, por causa de rivalidades, porque dicen que los chinos, los Uyghur ven a los chinos que impusieron el comunismo en ellos y odian a los chinos y están dispuestos a escuchar y recibir el Evangelio de casi cualquier otro tipo de persona, menos un chino. Por supuesto, hasta que se conviertan y reconocen a sus hermanos chinos como hermanos. Pero para comenzar, existen muchos tipos de barreras y tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta en nuestras formas estratégicas de cómo vamos a llegar a ciertos grupos étnicos. Ahora, ¿por qué es que nuestro mensaje, el Evangelio, es tan especial? Entre todos los mensajes de todas las religiones, ¿por qué es que nuestro mensaje es tan especial? Realmente no hay tantas religiones. En realidad hay solamente 2 religiones en el mundo. La primera es la religión que confía en Dios solo por la salvación. ¿Y cuál religión será eso? Ni me gusta usar la palabra religión, porque el cristianismo es una relación, no tanto una forma. Pero para poder conversarlo, vamos a decir que es la única religión. No es decir que hay otras religiones que dicen lo mismo, que es puramente por confianza en Dios, pero de una manera u otra. Somos los únicos con este mensaje. Nosotros mismos tenemos que estar convencidos de esto para tener un aprecio del valor del mensaje que tenemos. No es un mensaje entre muchos mensajes, es único nuestro mensaje. Una vez enseñando sobre este detalle en mi clase de casi como 100 alumnos en la aula, se prendió la luz de revelación en la mente de uno de los alumnos y en medio de la clase se puso de pie y me dijo, profesor, ¿usted quiere decir que nuestro mensaje es el único que proclama que solamente por confiar en Dios tenemos la salvación? Y le dije, es lo que acabo de decir. Él estaba a punto de salir de la aula, corriendo por las calles para proclamar el Evangelio en el pueblo donde estamos. Porque era la primera vez que se dio cuenta. Espero que todos podamos tener el mismo entusiasmo por el valor del Evangelio y el mensaje especial que tenemos. La otra religión
es la religión que confía en el hombre, es decir, en las obras por la salvación. ¿Y cuál religión será esto? Todas las demás religiones, todas las demás. Entonces alguien pregunta, bueno, entonces, ¿por qué hay tantas otras religiones? Es que todas las demás tienen una fórmula distinta para las obras. Una dice, no, es por cumplir esto, y otra dice, no, es por cumplir el otro. Pero cada uno tiene su fórmula. Y entonces todos caen en la misma categoría de la religión que confía en el hombre. Otra vez, ¿por qué es que nuestro mensaje, el Evangelio, es tan especial? ¿Cuántas religiones ofrecen salvación? Ahora, cuidado con esta pregunta. Lo repito. ¿Cuántas religiones ofrecen salvación? Bueno, en verdad, todas las religiones ofrecen salvación. ¿Con cuántas religiones se puede experimentar la salvación en esta vida? Otra vez, solamente el cristianismo. Todo lo demás dicen, ofrecemos salvación, pero uno tiene que esperar hasta morir para saber si realmente fueron salvos. Una vez más, ¿cuántas religiones ofrecen relación con Dios? Todos ofrecen relación con Dios. ¿Con cuántas religiones se puede experimentar relación con Dios ahora? Solamente el cristianismo. Esto me hace recordar cuando fui a un hospital para orar y hablar a un hombre de edad que estaba a punto de morir. Creo que había escuchado el Evangelio antes, porque fue un pastor que me llevó para visitarle. Y seguramente este pastor le había testificado, pero el hombre nunca había tomado una decisión. Y Dios me dio el privilegio, porque el otro ya había plantado las semillas, y tuve la oportunidad de orar con este señor, y él aceptó y recibió a Cristo en su corazón. Y cambió su aspecto enseguida. Y volví a preguntarle, porque dijo, ahora sé que soy salvo. Y le dije, ¿cómo sabe si es salvo? Porque dice, hay una seguridad en mi corazón. Yo sé que conozco a Jesucristo. Entonces no estamos hablando solamente de teorías y teología. Estamos hablando de la experiencia de conocer a Dios en esta vida. Era una semana después que ese señor falleció y fue para estar con el Señor. Qué tremenda satisfacción que tuvimos este pastor y yo, que este hombre había recibido a Cristo en su corazón y lo sabía. Cada otra religión dice que no se puede saber si sea salvo o tenga relación con Dios hasta después de morir. Solamente el cristianismo cumple con estas promesas. El místico oriental y religiones por el estilo dicen cosas a veces que suenan muy parecidas a nuestras verdades. Por ejemplo, hablan de morir a sí mismo. Bueno, nosotros también hablamos así, pero ellos siguen al decir, pero es para descubrirse a sí mismo. Entonces es un autoengaño, porque al final todo que están diciendo todavía es egoísta, porque todo
al final vuelve a mí, a mis derechos, a mi forma de pensar. Sí, nosotros hablamos de morir a sí mismo también, pero no es para descubrir más de mí mismo, es para descubrir más de Cristo. Y eso es el mensaje nuestro que llevamos a la gente. Ahora, una vez más, y esto es un clavo que sigo martillando para que no lo olvidemos. ¿Qué es realmente la gran comisión? Y voy a volver a Mateo 28, 19, 20. ¿Realmente qué es? Ahora, hay 4 verbos en estos 2 versículos. Y en la forma que conocemos de la Reina Valera, dice, id, haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles. 4 verbos. Pero hay un solo verbo que está en la forma imperativa. Porque si pregunta a algunos creyentes qué es la gran comisión, dicen, bueno, es id. Ahora, en el griego, en el idioma original, no es en esta forma id, es realmente en una forma gramática que llamamos un gerundio. Sería yendo. Yendo a ser discípulos. Así que es en lo original que digo que hay un solo verbo que está en la forma imperativa. Y las otras 2 también son gerundios. Yendo a ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Entonces, ¿cuál verbo será la gran comisión? Será el verbo que está en la forma imperativa, haced discípulos. Y este es el clavo que sigo martillando, hasta que, por la gracia y revelación de Dios, por fin nos entre la importancia del discipulado. Entonces, en una frase, si alguien le pregunta a usted, ¿qué es la gran comisión? En una sola palabra o una sola frase, ¿qué le va a contestar? ¿Yendo? No. ¿Bautizando? No. ¿Enseñando? No. ¿Hacer discípulos? Sí. Entonces, estoy diciendo que esas otros 3 verbos no son importantes, no son muy importantes, porque estas son las actividades que hacemos para hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no cruzamos las fronteras, cruzamos las barreras para llegar a ellos? Entonces, yendo a donde ellos están, porque probablemente ellos no van a venir a nosotros, entonces yendo a ellos, bautizándoles, enseñándoles, vamos a ser discípulos.